Y entonces Dios, pues es maravilloso en nuestras vidas. Arrepentimiento. ¿Qué dijimos de arrepentimiento? Me conmueve la conciencia. Hay gente que le conmueve la conciencia. Por ejemplo, a los que ponen las esposas en sus manos, les conmueve la conciencia por el delito que han cometido. Y cuando las gentes dicen, es que yo no temo a nada porque no cometí nada, entonces esas cosas son diferentes. Dios actúa. Entonces, cuando uno se arrepiente, hermanos, trae bendición, trae restauración espiritual y trae perdón en Cristo, porque Cristo nos elimina todos los pecados. Nosotros conocemos en la Biblia el arrepentimiento es que Dios nos perdona. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Yo busco a Dios, Dios consuela mi tristeza. Yo me entrego a Dios, Dios cambia mi vida, hace una vida diferente. Entonces, este tipo de restauración es lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, una forma diferente de vivir. ¿Cuánta gente en la vida está hastiada? No vive bien. Se siente mal por el maltrato que le ha dado la vida. Y me refiero yo en todos los estilos de la vida. Hay hijos maltratados, mujeres maltratadas, mujeres violadas por las mismas familias. O sea, todo esto es un caos en la vida, un caos tremendo. Ahora vámonos por el otro lado. Hay gente que sufre y sufre bastante porque hay gente que no tiene que comer. Hay gente que se le murió sus padres y quedaron huérfanos a corta edad. ¿Y cómo sobresalir en la vida? Todo esto es un sufrimiento difícil de entender, difícil de comprender. Dios es bueno, su misericordia es buena y nosotros tenemos que entender que Dios es bueno, pero yo no me arrepiento, yo no me entrego a Dios. Necesitamos entregarnos a Dios. Dijo una hermana el jueves en su testimonio que dijo Acción de Gracias, estaba enferma su hija de escasamente un año de edad, y dice, yo se la he entregado a Dios para que Dios haga su bendición. Y es bueno y es bonito entender que nuestros hijos los ponemos en Dios, para que Dios haga. Dios fortalezca la vida. Y cuando lo hacemos de corazón, Dios cambia nuestros sentimientos. Dios cambia nuestra vida. Nos hace reencontrarnos con Dios. Un reencuentro con Dios. Aún los mismos cristianos necesitamos un reencuentro con Dios. Porque vivimos una vida light. Difícil de comprender a veces, pero la vida es light. Decimos, fíjese, yo quiero entregarme a Dios, pero no se entrega a Dios. ¿Cuánta gente vive una vida light que anda de comezón de oír? ¿Qué quiere decir comezón de oír? Que hoy voy a esta iglesia y mañana voy a otra iglesia y pasado me voy a otra. Ese es comezón de oír y no se estabiliza. Yo tengo que entregarme a Dios en un solo lugar. Los valores son fundamentales en nuestra vida cuando nos fundamos en un solo punto. Entendemos que Dios hace méritos en mi vida porque estoy fundado con una sola idea, con un solo pensamiento, con un solo sentir. Eso es lo que me hace ser parte o íntegro de la familia cristiana, ¿verdad? Y cuando estamos así, Dios nos ayuda a tomar decisiones íntegras en nuestra vida. Dios nos fortalece grandemente
para ser bendecidos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida se hace más reflectiva a favor y conocimiento espiritual. Dios nos purifica, hermanos, pero cuando lo hacemos de corazón. Restaura una muy buena relación en contacto con Dios, en comunicación con Dios, y nos limpia toda la conciencia que tenemos. Nosotros a veces tenemos nuestra conciencia no tan limpia. A veces decimos, es que estamos limpios. Dijo el rico aquel que se acercó con el Señor Jesucristo, le dijo, todo esto lo he hecho. O sea, los mandamientos. Todo esto lo he hecho, Señor. Y él pregunta al Señor y le dice, ¿qué más me falta para tener una buena presentación delante de ti, Dios? Y dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En una forma literaria es, ama a tu prójimo, míralo bien, haz buena conciencia con tu prójimo y todo te saldrá bien. Porque fíjese, la palabra de Dios dice, ahí en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y luego dice la palabra de Dios, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto para ser un buen estudiante, un buen discípulo, un buen cristiano, un buen entregador en las cosas de Dios, porque Dios nos purifica, Dios nos cambia. Es como el agua. El agua purificada, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer para que sea purificada? Va o pasa por varios filtros. Y cuando ya pasó por varios filtros, se purifica el agua y ya no sabe igual que antes. Si usted la probaría antes de meterle los filtros, la prueba y luego la prueba cuando sale de los filtros y es una agua más rica, más exquisita. Tiene mucho mejor sabor. Parece que no, pero el agua tiene sabor. Usted tómese un agua de la llave y como que le sabe algo medio raría, ¿verdad? Mas sin embargo, yo con mucha sed tomo agua de la llave. Y gracias a Dios no nos hemos enfermado. Pero si usted está consciente de que el agua que pasa por filtros es excelente y usted la toma y luego de repente dice, no hombre, tomo de esta agua, o sea, se va a otro lado donde está la verbena, ¿verdad? Donde está el conocimiento. Dijo un hermano, así me dijo, hermano, ya no voy a venir a esta iglesia. Le digo, ¿por qué? Dice, es que allá me están enseñando cómo tener un encuentro con Jesús. Y luego dice, allá me enseñan puntos más precisos. A ver, platíquemelos. Y luego me los empieza a platicar. Y le digo, eso es antibíblico, lo que le están enseñando. Fíjese, no es de la Biblia. ¿Sabe de dónde los habrán sacado? Pero no era de la Biblia. Le digo, ¿usted quiere aprender cosas buenas o quiere llenarse de oír? Porque eso nos afecta en nuestra vida. Nosotros tenemos que purificar nuestra vida, hermanos. Tenemos que hacer una conciencia espiritual. Ese es el arrepentimiento. Yo quiero arrepentirme de lo que yo he hecho y hacer una conciencia espiritual. Tenemos que avanzar, porque se puede avanzar y se puede crecer espiritualmente en la vida cristiana. Implica buscar a Dios. Avanzar implica buscar a Dios. Implica tener una vida en una muy buena comunicación con Dios. Oye, yo ando en cualquier parte de mi vida en el día. Puedo estar en
comprando algo, puedo estar caminando en la calle, puedo estar sentado en una plaza y siempre mi pensamiento sea de un solo sentir. Señor, ayúdame a refrescar mi alma. Ayúdame a tener comunicación contigo. Puedo estar trabajando como maestro en una clase secular y allí en medio de esa clase secular, Señor, dame la inteligencia para no equivocarme, aunque usted es inteligente. Pero cuando le pide a Dios que le dé inteligencia para no equivocarse, usted hace las cosas mejores. Cuando la gente trabaja en fábricas y que está ahí en la línea, porque yo trabajé en línea hace muchos años, y va poniendo cosas a lo que tienen que colocar o está produciendo algo de lo que tienen, de lo que se produce ahí. Señor, ayúdame a no equivocarme y ayúdame a poner la mano donde tengo que ponerla para no cometer errores. Y esto a usted le favorece grandemente porque Dios es el indicado, es el invitado de honor. O usted está en la oficina y le pide a alguien algo que usted haga, pero no sabe hacerlo, o dice yo sí sé hacerlo, pero cuando lo está haciendo se detiene porque no sabe hacerlo. Vaya la expresión. Señor, ayúdame a entender esto para poder descifrarlo. Y Dios es bueno. Dios es bueno porque Dios bendice nuestras vidas grandemente. Eso es lo que queremos. ¿Qué quiere decir, hermanos? En todo lugar que nosotros nos encontremos implica buscar a Dios. Implica. Ayer estábamos, creo que fue ayer, y de repente una ventana le tocó ahí a mi hermano. Señor, gracias. Yo di gracias mentalmente. ¿Cómo te sientes? A ver, voltea. No, gracias a Dios, no te pasó nada. Sí, pero el dolor me duele mucho. Gracias a Dios, salió adelante, no se acercó al ojo. Entonces, todas esas cosas tenemos que buscar bendición para que Dios fortalezca nuestra vida. Este es el arrepentimiento en Cristo, buscar a Dios, ser transformados porque Dios nos involucra en un cambio de mente y de corazón, en un cambio transformador. Esto es un cambio de vida. Y ya transformados en Cristo, hermanos, nos alejamos nosotros mismos del pecado y nos volvemos hacia Dios. Dice Lucas 5:21, fíjese, cómo lo relaciona la palabra de Dios. Vuélvenos, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos personajes, de lo que dice ahí en Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios que el pueblo cristiano se había alejado de Dios y no hallaba cómo acercarse nuevamente a Dios. Y ellos dicen, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. O sea, ¿qué quiere decir? Acéptanos a ser otra vez de tu redil. Acéptanos a volver a entender tu palabra y a comprender los hechos de tu divinidad, porque eso me hace transformar y me hace ser diferente en la vida que tú me has dado, pero yo la he dejado. Vuélveme y renueva nuestros días como en el principio. Por ejemplo, miren, este muchacho de hijo de la hermana Tere, cuando estaba chico iba a la escuela dominical, iba a las escuelitas dominicales, iba a la iglesia. Y así mucha gente como él iban a la iglesia. Y mucha gente se ha retirado. Y usted platica con gente, cualquier gente, usted va ahí y platica y dice, y dice así, sí, yo iba a la iglesia cuando era niño. Cuando era niño. Aquí es importante, hermanos, que la gente vuelva a Dios, busque a Dios.
Y gracias a Dios que Jorge, creo que se llama Jorge si no me equivoco, Jorge Alberto, está entendiendo del poder de Dios. Yo ya platiqué con él y le gustan las cosas de Dios. Le gusta. Acércate para que Dios haga bendición. Hay que orar por él, hermanos, porque Dios, él está pasando por una situación difícil de su cuerpo y hay que orar por él para que Dios bendiga su vida grandemente, grandemente. ¿Qué situaciones tan difíciles a veces nos suceden? Pero no nos suceden, mis hermanos, no nos suceden porque Dios no las ponga, sino suceden las cosas porque nosotros nos ponemos ahí para que nos sucedan. En este caso me estoy refiriendo, no en todos, pero en este caso a veces así sucede. En esa semana tuvimos un descenso de una hermana de aquí, de la Iglesia de Dios. Hasta se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Y ella toda su vida cristiana, gracias a Dios. Y dijimos nosotros, con los ojos cerrados se fue al cielo. Hilda se llama, o se llamaba. Se fue por situaciones de descuido de su vida, ¿verdad? De salud. Entonces a veces nosotros nos descuidamos, nos sentimos bien y ya no vamos al médico. Por ejemplo, yo tengo que cuidarme esta alergia. Tengo alergia. Y tengo que decirle a Dios, desaparece esto porque la sangre de Cristo nos tiene que quitar eso. Y hace rato traía mucha alergia. Y dije, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Si voy a estar predicando tu palabra. Y Dios me dijo, yo te lo voy a quitar. Vaya la expresión. Y mire, no tengo. Yo con una alergia me acabo un rollo de papel. Imagínense. Y hace rato traía alergia. Y Dios me quitó todo para predicar el Evangelio. ¿Se fija cómo es Dios maravilloso? Si usted dice, es que no sé nada, Señor, dame inteligencia para saber algo. Y Dios le da la inteligencia. Así, resolver un problema, Señor, es que no sé qué hacer. Y usted le pide a Dios, Dios, dame la conciencia, dame la inteligencia. Señor, haz que mi vida se entregue a ti para que tú tengas en mí misericordia. Y Dios empieza a decir, así tan fácilmente, no te preocupes, hija, no te preocupes, hijo, yo te voy a ayudar a que salgas de esta situación. Y a veces no sabemos qué hacer en la vida, nada. Y dijo el doctor al enfermo, ya no hay nada que hacer por él. Así le dijo el doctor al enfermo, nada. Y luego le dicen los familiares, y luego, doctor, dice, solamente queda algo. ¿Y sabe qué dice el doctor? Un milagro de Dios. Qué bueno que nos dice el doctor, que es un milagro de Dios el que nos queda todavía. Entonces quiere decir que hay esperanza para confiar en Dios. Quiere decir que hay esperanza para entender que Dios es maravilloso en la vida y tenemos que buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, por ejemplo, miren, ustedes véanlo de la manera como ustedes lo puedan ver. ¿Se acuerdan que estamos orando por Oscar? ¿Sí? ¿O no saben quién es Oscar? Oscar es un personaje de la Iglesia de Dios en Mireles. Él cayó de la azotea más o menos de 5 metros de altura al suelo. Y aparte de haber caído de 5 metros de altura, fue electrocutado en la parte alta.
que es lo que le generó tirar al suelo. Bueno, él estuvo con el médico. No tenía movilidad de nada. Ahorita ya se mueve. Ahorita ya habla, ahorita ya siente. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cuánta gente está orando por Oscar? Y Dios le ha dado la bendición de salud. En medio de las sombras, dice la Biblia, ahí me asirá tu presencia. Ahí buscaré a Dios. Y entonces nosotros tenemos que buscar a Dios porque dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Cuando estamos interesados, hermanos, en volver a Dios para ser restaurados, Dios nos renueva. Dios nos hace un cambio. Si nosotros queremos actuar, Dios nos hace un cambio. Dice, yo deshice en Isaías 44:22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Como una nube las deshice. ¿Y cómo se deshace una nube? Usted la ve ahorita, una nube. Si hay nubes y de repente ya no está la nube. Se deshizo, se desintegró. Así es como dice la palabra de Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la nube se deshace, se esfuma, Dios también actúa en la persona en deshacer todo lo que nos afecta. Y dice, y como niebla, tus pecados los deshice. Vuélvete a mí porque yo te redimí. O sea, yo te salvé. Tienes que arrepentirte para entender. El volver a Dios es arrepentirme. Es el coger conciencia de mi vida porque mi vida está transformada en Dios. Y mi vida se encuentra en un esquema que yo solamente necesito a Dios para ser transformado. Mi Dios es el que me va a ejercer un cambio en mi vida. Ese es mi Dios. Entonces, cuando yo quiero cambiar y ser diferente, hermanos, es que yo tengo que tomar decisión. Yo quiero. Y cuando yo quiero, quiere decir que hay un arrepentimiento de renovar mi mente. Mi mente tiene que ser renovada. ¿Cuánta gente dice en la vida cuando usted le está hablando de Cristo, dice, no te creo, no es posible? Ay, me estás mintiendo, lo estás sacando de la manga. No, la palabra de Dios no es nada de eso. La palabra de Dios es viva y es eficaz, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Cambia mi mente, cambia mi ser. Renueva, me hace transformar como el águila. Ese es Dios. Ser diferentes cada uno de nosotros es porque Dios nos renueva. Cambiar mi actitud no es porque yo quiero cambiarla. Cuando yo estoy en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura soy. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y ahora son hechas nuevas, transformadas en una forma diferente. Ese es Dios. Cambia nuestra actitud y cambia mi vida, cambia mi ser. ¿Cuánta gente ha cambiado? Que ha sido alcohólica toda su vida y de repente ya no toma. ¿Cuánta gente ha cambiado que ha sido toda su vida de alguna manera drástica en su vida y de repente ya es excelente? Y la gente no lo puede comprender por qué esa gente cambió. Hasta que no le dice esa persona, a aquellas personas, es que yo cambié porque Cristo renovó mi vida. Ese es ser transformados. Y esto genera el arrepentimiento, hermanos, que lleva a una renovación espiritual en mi vida cristiana y a un gozo más profundo con Dios, porque Dios es extraordinario. Y entonces, ¿qué es lo que me hace cambiar? Yo tengo fe para que me haga cambiar Dios. Yo tengo un excelente encuentro con Dios.
Mi vida ha cambiado por Dios. Cuando vemos aquel personaje que está en la cárcel, que están ahí los apóstoles y que hay un terremoto y que hay situaciones ahí y las puertas se abren por sí solas y entonces él mira y no ve a las gentes que estaban encarceladas y dice la Biblia que él se quiere suicidar. Y cuando ve el apóstol que quiere suicidarse, dice: detente, no lo hagas. Se fija cómo la gente se quiere ir por la vía más corta. Y entonces cuando le dice el apóstol: detente, no lo hagas, él comprende y entiende que tiene que buscar a Dios. Y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esto es arrepentimiento. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ese es un cambio de vida, es una transformación en mi vida para que Dios transforme mi ser en un cambio diferente. ¿Qué tengo que hacer? Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Ese es un cambio de vida a través de la fe. Genera una sensación renovable para ser restaurados espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la renovación es una parte continua de la vida que Dios nos da. Eso es lo que nosotros queremos tener, una renovación continua. Y cuando nosotros tenemos esta renovación, quiere decir que Dios es excelente en mi vida. Tu misericordia es en mi vida. Nos transforma nuestro carácter Dios y nos hace diferentes. Mire, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entender lo que yo tengo que entender, porque la buena voluntad de Dios cambia mi vida, transforma mi vida. Y dice la palabra de Dios que cuando transforma mi vida Dios, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. No, esa no es. Dice así: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es, y revestidos. Es 3:10. Del pleno, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros vamos a tener que ser transformados en Dios, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, en que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso es cambiar mi vida, y que Dios cambie mi vida, porque yo necesito ser renovado, pero por Dios. Por Dios. Cuando yo soy renovado por mí mismo, y que digo: ¿qué necesito? Pues necesito ser renovado, ¿verdad? Y para renovar, un corte de pelo, ¿verdad? Si es mujer, un buen maquillaje, ¿verdad? Un buen vestido. No, esas son renovaciones externas. Dios quiere renovar vuestra vida en el lado interior. Y cuando Dios renueva mi vida en el lado interior, es que Dios está actuando en mí. Renuévame, Dios. Vestir en una nueva vida. Es decir, Dios nos transforma en un cambio interno, en un cambio interior. Me siento con paz, me siento agradecido. Dijo la hermana ahorita en la mañana con las acciones de gracias: a veces me siento muy alejada, me siento muy deprimida, pero cuando leo la Biblia me siento diferente. Y esto me hace sentir diferente, leer la Biblia. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? La gente se pregunta: ¿dónde puedo encontrar a Dios?
usted lo puede encontrar todos los días, en todo momento y en todo tiempo, cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, la lectura bíblica que usted está leyendo es suya. Hágala suya. Y dice la Biblia ahí en el Salmo: renuévame, Señor, renueva en mí un corazón recto. Renueva en mí un cambio de vida. Renueva en mí, oh Dios, ser diferente. Y cuando Dios dice así, nosotros entendemos que la Biblia me dice también: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es, despójese del viejo hombre, revístase del nuevo. Hermanos, hay que dejar la vanidad y hay que dejar la incertidumbre espiritual. Hay que entender que el orgullo también es un problema de la vida, y entonces nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Amar más a mis padres, amar más a mis hijos. Si tengo esposo o esposa, que sea de las dos maneras: amar a mi esposa, amar a mi esposa. El que tenga más cercano, ámese. Pero lo más principal, primero, ámese usted mismo. Cuando usted se ama usted misma, entonces usted va a cambiar y va a renovar su propia vida. Nosotros tenemos que cambiar, porque nuestro cambio nos hace ser diferentes. Cuando nosotros tenemos un cambio, tenemos nuevas virtudes, un cambio de vida. Vamos a leer algunos versículos y ya terminamos. Romanos 12:2. Si lo tiene, léamelo. 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, dice: no conforméis a este siglo. Renuévese. Trae su afán. Vea Jeremías 29:11. Ya lo tiene, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Así dice tan claramente: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Ese es Dios. 2 Corintios 5:17. 5:17, ¿ya lo encontró? Dice lo que dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambio de vida. Pero Dios también quiere un cambio interno. Proverbios 28:13. Vayas hasta Proverbios. (28:13). El que encubre sus pecados no prosperará. Y la siguiente parte dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es, hermanos, el cambio interior. Usted confiesa sus pecados, dice, se aparta y alcanza misericordia de Dios. De Dios. Cambiar con Cristo es un proceso continuo en nuestra vida, constante, porque nos hace desarrollar un cambio perfecto, hermanos, que nos hace tener una intimidad progresiva en Cristo, ¿verdad? Que es una conexión vital en nuestra vida para con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cambiar nuestra vida espiritualmente es un crecimiento espiritual a lo largo de toda la vida, sin detenernos. Es una transformación constante, ¿verdad? Sumisión constante y pensamiento ordinario que esté enfocado en la fe. Cuando nosotros tenemos todos esos puntos, entonces mejoramos nuestra actitud y tenemos ese cambio
de vida. Nueva criatura es. Esa es la clave del éxito, hermanos, confiar en Dios y ser transformados en Dios para ser renovados en su presencia. Vamos a ponernos en pie, que Dios me les bendiga grandemente y vamos a tener una oración. ¿Va a haber canto? Sí. Un canto. Alabado seas Dios, gracias por este gran privilegio de tener una renovación espiritual en nuestra vida, Dios. Bendice a mis hermanos, despídenos en paz de este lugar y siempre, Dios, tú llévalos con bien a donde ellos se muevan. Que la gracia y la unción del Espíritu Santo transformen nuestras vidas y que en Cristo Jesús seamos más que vencedores. Así es de que Dios, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado en Cristo, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga a todos.